No, gracias a vos, Emiliano, por esta comunicación, ¿no? Creo Bueno, que la pregunta tuya sí, está acotada, digamos, muy específicamente quizá a las razones individuales de por qué un hombre violento puede transformarse en femicida. Si vos me permitís, pensando en voz alta para no caer, digamos, en el lugar común de lo que ya puede ser sabido respecto de conflictos individuales, personales, de pareja y demás, a mí me parece que es importante contextuar, digamos, la situación por la cual esto me parece que además de ser más conocido en razón de que está más divulgado y por la valentía de muchas mujeres de denunciarlo, me parece que estamos pensando en términos de una situación que tiene profundos trastornos vinculares, la situación de pandemia y de aislamiento, que evidentemente han afectado básicamente varias funciones, pero dos muy importantes de los seres humanos, que son el trabajo y el consumo, ¿no? No voy a hablar, digamos, de cómo ha afectado el trabajo, que ya previamente evidentemente tenía dificultades, ¿no? Y los consumos diversos, no solamente alimentarios. Y es muy probable que esto ha generado casi seguro insatisfacción y frustración. Y entonces, en el caso de las situaciones individuales o de pareja, o que no sean de pareja también, es muy probable que esta insatisfacción y frustración produzca lo que a veces en psicología llamamos una especie de desplazamiento, donde se coloca en lo más cercano, en este caso, donde ya hay una situación de violencia previa, lo más cercano concentra todo lo humano, en este caso sería la mujer. Entonces ahí pone, además de lo específico que tiene seguramente de un conflicto previo, lo malo de la situación, ¿no? Y creo que no estoy simplificando con esto, creo que esto hay que investigarlo, porque qué porcentaje de la situación estrictamente individual de pareja o no de pareja respecto de hombre-mujer puede generar el asesinato, pero al mismo tiempo ponderar también qué otros factores pueden existir. Yo me animo a decir también, y no esto por ser original, sino porque lo he pensado bastante, ujú, creo que otra cosa importante del contexto que puede hacer, digamos, cambiar inclusive la mentalidad o agravar la situación, es que estamos en una situación también de cierto contexto de impunidad social creciente. ¿A dónde voy con esto? Creo que, por ejemplo, muchas veces la legislación judicial no se cumple, el aislamiento, el no acercarse al lugar, y esto evidentemente es una transgresión que tiene consecuencias, pero más que nada también una especie de impunidad social en donde no se condena lo que está mal. Creo que esto no voy a dar ejemplos, hay ejemplos de arriba, abajo, en el medio, donde parecería de que aquello que está mal no puede ser ni debe ser condenado y se deja pasar. Y esto está relacionado con una cosa muy profunda que yo lo quiero traer, no creo que sea original, pero no sé si lo hemos escuchado demasiado, para poder entender ciertas situaciones que hay una profunda falta de autocrítica, tanto social como individual. Voy a dar ejemplos. Si decimos que en lo social parecería que todos hacen las cosas bien, los políticos, los legisladores, las autoridades, las personas, los profesionales, todos parecerían que hacemos las cosas bien y entonces ahí no hay autocrítica. Voy a dar enseguida el valor de la autocrítica. Y en lo individual muchas veces uno comprueba, por ejemplo, en historias clínicas de personas que yo he atendido, muy rara vez en estas historias clínicas aparece la palabra yo me equivoqué, discúlpame. Cuando digo historia clínica me refiero a las entrevistas de pareja o inclusive de familia que uno hace, ¿no? Creo que en ese sentido el no registro de lo autocrítico, la autocrítica no es, digamos, una especie de atributo social general, sino la posibilidad de cambiar algo, por ejemplo, una pareja, decir, yo me equivoqué, discúlpame, o cuando yo muchas veces lo hago con alguna familia, preguntándole al padre, ¿usted alguna vez a su hijo le dijo que se había equivocado? Y no, dice, ¿y usted cómo quiere que su hijo cuando haga una macana le diga que se equivocó? Creo que este es un problema muy profundo de la sociedad, creo que no es nuevo, creo que tiene una historia político-social, por eso yo creo que este impacto psicosocial de la falta de autocrítica me parece que es muy importante para verlo en general y también en particular, porque aquel que está, digamos, sometido a una situación de violencia y observa un contorno en donde no tiene capacidad de reflexionar sobre los propios errores, evidentemente eso es una dificultad. Y yo quiero remitirme también a nuestro maestro, que era Pichon Rivière, que decía que la autocrítica no es simplemente un fleco del poncho. En salud mental, la capacidad de autocrítica es un aspecto de la salud. ¿Por qué? Porque si no hay autocrítica no hay cambio. Si yo creo que hago todo bien y entonces no puedo cambiar, y creo que en ese sentido, tómelo, y esto no sé si muchos colegas lo considerarán,
que evidentemente la capacidad autocrítica es un fleco no solamente importante, sino el poncho mismo de la salud mental, un atributo importante. Y por último, creo que hay también un factor no causal, no es que esto cause mayor femicidio, sino hay un contexto de un considerable aumento del consumo de alcohol, de tabaco, de marihuana y otras sustancias psicoactivas que actúan no como causa del femicidio, sino actúan como facilitadores de una situación de violencia que evidentemente se incrementa cuando se produce ese consumo, ¿no? Esta es, resumidamente, digamos, una cosa que me parece abordarlo desde un enfoque psicosocial, ¿no? Y, por supuesto, hay que reconocer que la realidad compleja, complicada, actúa a través de ese mundo externo, actúa a través del mundo interno de cada uno, que tiene que ver con la historia familiar, con su proceso de aprendizaje desde la niñez hasta la adultez. Y evidentemente esto también está en consideración. La verdad que muy claro y sobre todo abordando todo lo que sucede a nivel sociedad, lo que pasó y lo que contribuye esta pandemia, este encierro, lo mencionaba, Claro. lo resaltaba, la falta autocrítica que tiene que ver por parte de las autoridades también. Ahora yo le pregunto, teniendo en cuenta esto, este contexto que se está viviendo, este pedido de grito desesperante que viene hace mucho tiempo ya, porque esto es a través de la historia, pero se viene realizando hace muchos meses, años, pero continúan pasando y de una manera cada vez más, Sí, como mencioné en el día de ayer, ya parece un show realmente. Perdón sí, que lo sí. etiquete de esta manera, porque ya no sucede en sectores cercanos al río, descampados, sino ahora en pleno centro. O sea, ¿cómo llega a la cabeza de un hombre? Usted mencionaba el contexto de la pandemia, Sí, cómo fue sí, sí. influyendo, pero ¿cómo llega a la cabeza de un hombre que, a pesar de los gritos de auxilio, a pesar de lo que se está trabajando, continúan pasando estos casos? Sí, esto es muy importante lo que decís, lo cual muestra la gravedad de la situación, ¿no? Yo creo que si atribuyo a aquellos factores, digamos, de contexto, como no como causantes solo, sino como condicionantes para que esto se desarrolle, Ujú. creo que hay una pérdida también de límites. Habrá que estudiar el caso particular de esa persona que lo puede hacer así en público, pero parecería, y aun cuando todavía no podemos generalizar, se mantiene, digamos, de alguna manera oculto, y en este caso particular habría que analizarlo para ver qué pasó específicamente para que no se desbordara completamente y no tuviera ninguna restricción, ningún límite, ni siquiera del contexto individual de lo que estaba ocurriendo. La furia, la ira, el odio, evidentemente habrá que analizarlo en particular en esa situación. Pero Ujú. me parece que también el marco de no condena, digamos así, general y tampoco de este contexto de impunidad hace que muchas veces sea un facilitador no consciente. Yo creo que hay muchos factores no conscientes, por no decir inconscientes, que generan en aquella persona violenta una situación que si bien no la piensa como diciendo, bueno, ahora hago lo que quiero, le está facilitando al observar desde el punto de vista de su práctica cotidiana que muchas cosas condenables no son condenadas. Entonces hay como un facilitador involuntario, si uno quisiera, pero que de alguna manera puede estar actuando sobre los factores no conscientes de las personas. Ujú. Y creo que en el caso particular de los de Bariloche, que nos ha alarmado a todos, evidentemente habrá que estudiar el caso, digamos, en particular. Es muy probable que como efecto contagio esto pueda repetirse, no sé, pero de cualquier manera no tengo ninguna duda que hay que tomar una cantidad de medidas de previsión de esto, empezando principalmente por la escuela. Y yo le atribuyo esto de la escuela y al mismo tiempo de la formación nuestra, lo que dije sobre el tema de la autocrítica, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Si un maestro dice, yo delante de mis alumnos no puedo llorar, porque tengo un problema, no puedo llorar. ¿Cómo no puede llorar? Entonces, la dificultad de mostrarse tal cual es hace que el chico tenga también una restricción a poder decir francamente lo que siente y lo que piensa. Lo digo en pequeño. Cuando yo dije antes que en las historias clínicas que yo registro, muy pocas veces en la entrevista de pareja o de familia aparece la palabra, discúlpeme, yo me equivoqué, la verdad que... Y creo que si eso se pudiera desarrollar como conducta humana, y me parece que está bastante faltante, evidentemente estaríamos asegurando por lo menos una capacidad de reflexión mayor, lo cual no quiere decir impedir totalmente este hecho que está más visualizado por un lado porque ocurre más,
Por otro lado, por Ujú. la valentía de las mujeres que tienden más a denunciarlo y por estos movimientos importantes como Ni Una Menos y otros que creo que hay que saludarlos y aplaudirlos. Y en el caso particular, ver qué situación pudo haber desencadenado. Yo creo que es una investigación que hay que hacer porque el femicidio es multicausal. Obedece a una situación individual, por lo menos de pareja en muchos casos y otros no tanto, Ujú. porque fíjate que no se sale a matar cualquier mujer, salvo algún psicópata que pueda hacerlo por algunas razones de su psicopatología mental. Pero me refiero cuáles son causas de la cercanía, de la circunstancia, del grupo, de la persona, de la pareja, y cuáles tienen que ver como episodios desencadenantes de una situación sin límite como es la muerte respecto de otras cosas que estén pasando. Ujú. Una brusca pérdida familiar, una cosa que le pasó en ese día en el trabajo, algo que digamos estaba latente y aparece en ese momento, ¿no? Esto amerita investigaciones porque yo creo que no se puede generalizar de todos los femicidios son iguales, son igualmente condenables todos, quiero aclararlo. No encuentro ninguna justificación de ninguna manera, ni psicológica, ni jurídica, ni nada que justifique que alguien pueda matar, digamos, y mucho menos a una mujer. Pero de cualquier manera vale la pena investigarlo, ¿no? Ujú. Doctor, teniendo en cuenta esto, por último, todo este contexto, toda esta realidad que se viene dando, la falta autocrítica que usted resalta y menciona por parte de las autoridades, ¿va a seguir pasando esto mientras no se tomen las medidas correspondientes? No, yo creo que va a seguir pasando mientras no se modifiquen las circunstancias del agravamiento de la pandemia y del aislamiento. Vos fíjate que no mencioné, pero una de las cosas más afectadas por la pandemia y el aislamiento es la grupalidad. Es decir, nos constituimos como seres humanos en grupo, pero la pandemia y el aislamiento afectó principalmente lo que un psicoanalista francés llamaba el sostén grupal del psiquismo individual. O sea que el aislamiento ha sido un factor negativo respecto, digamos, de las respuestas posibles frente a la contingencia. Entonces, yo creo que en alguna medida va a seguir existiendo, pero creo que hay que apuntar justamente a modificar las condiciones que han alterado los vínculos de una manera muy grande, ¿no? De Ujú. modo que reponer, digamos, la grupalidad es una cosa muy importante. Está planteado rápidamente la reconstrucción de vínculos en los lugares, digamos, que eran habituales con otros. Muy importante el tema de la educación. La resistencia a reconstruir el vínculo con los chicos no es un problema simplemente de contenidos, es un problema de reconstruir vínculos. Creo que, por supuesto, tomando las medidas, los protocolos y demás, ¿no? Y creo Ujú. que en ese sentido me parece muy importante como ámbito. Por eso la reconstrucción de lo vincular, el fortalecimiento de la grupalidad y la solución posible de aquellas cosas que produjeron este trastorno tanto en el trabajo como en los consumos, todos los consumos, evidentemente, bueno, cuando hablo de los consumos hablo del consumo deportivo, hablo del consumo artístico, y creo que en ese sentido hay que reponer, digamos, lo más rápidamente posible esto, ¿no? Creo que esa afectación se va a mantener un tiempo, uno no puede predecir cuándo, pero creo que si hay ese condicionamiento del cual yo hablé, sigue existiendo y no se desarrolla de arriba para abajo y de abajo para arriba, en la instancia del mayor poder ejecutivo o en la instancia del grupo familiar pequeño, una capacidad autocrítica, vamos a tener siguiendo un problema que creo que hay que empezar por reflexionarlo. Y si esta conversación ayuda a que uno piense en uno mismo, en qué se equivocó, en qué no se equivocó, cuando yo le digo al muchacho, cuando le digo al padre, como le decía, ¿usted alguna vez a su hijo o a su hija le dijo que se equivocó? Y no, y bueno, ahí hay un principio histórico por el cual parecería que no se puede decir que no se equivocó. Y al contrario, es un signo de salud muy importante, ¿no? Más reconstrucción vincular, más autocrítica, más cuidado acerca de los grandes consumos que han aumentado claramente y eso ha sido un gran facilitador de la violencia. Y por supuesto, fortalecer esos movimientos tan importantes y respetables de las mujeres que tienen que ver con la defensa, digamos así, no solamente de su bienestar, sino más que nada de su vida, ¿no? Doctor, muy, muy interesante, ¿eh? Todo lo que informa, todo lo que analiza, aborda en este caso y todo el contexto social e histórico que tiene que ver y que pisa fuerte también sobre lo que está sucediendo y el aumento de los femicidios día a día. Gracias por el contacto, gracias por estar en el Noticiero Central Primera No, gracias Edición. a vos por esta posibilidad, digamos, de la nota que agradezco muchísimo y un saludo a los neuquinos.